Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una paradoja fascinante que la verdad está escondida a simple vista en el español que se habla en todas las Américas. Literalmente es como un viaje en el tiempo, pero sin necesidad de una máquina. Solo tenemos que prestar un poquito de atención a las palabras que millones de personas usan todos los días. Así que vamos a arrancar directo con esta cápsula del tiempo lingüística. Entonces, la gran pregunta, ¿es el español de América realmente más antiguo que el que se habla en España? Bueno, de entrada, la respuesta parece ser un rotundo no, ¿verdad? Suena totalmente contraintuitivo. Pero fíjense que al explorar a fondo cómo ha evolucionado el idioma, nos topamos con un fenómeno increíble. Resulta que el llamado Nuevo Mundo muchísimas veces guarda celosamente las palabras y pronunciaciones más antiguas. Sí, esas mismitas que en Europa desaparecieron hace siglos. Y bueno, para entender bien cómo es posible todo esto, nuestro análisis se apoya en una investigación académica súper exhaustiva. Estamos hablando del libro El Español de América de Juan Antonio Frago Gracia y Mariano Franco Figueroa. Esta obra es un pilar fundamental porque traza, con un nivel de detalle impresionante, toda la formación histórica, sociológica y fonética del idioma aquí en el continente. Sección 1. Orígenes del español americano. Rastreando las raíces. Para entender verdaderamente cómo funciona esta cápsula del tiempo, es absolutamente clave mirar primero a la migración colonial inicial, y sobre todo a de qué partes geográficas exactas venían. El texto fuente nos detalla minuciosamente cómo hubo una influencia fuertísima del sur de España, o sea, de Andalucía y las Islas Canarias. Digamos que esta base fue el cimiento absoluto del idioma que luego se esparciría por todo el continente. Básicamente fueron estos navegantes y colonos del sur los que trajeron el castellano de finales de la Edad Media y principios del siglo XVI, dando así los primeros trazos de cómo sonaría el español en América. Sección 2. Nivelación de los dialectos, creando un nuevo estándar. Ahora, obviamente no solo llegaron andaluces. Conforme iban llegando colonos de todos los rincones posibles de la península española, se dio un fenómeno lingüístico súper interesante y la verdad estrictamente necesario. Estamos hablando de la nivelación lingüística. Imagínense el escenario. Cientos de personas de diferentes regiones, cada quien con su acento y sus propias palabras, tratando de convivir y hacer negocios en territorios inmensos y desconocidos. Las diferencias más extremas de sus dialectos se tuvieron que suavizar. Ocurrió una homogeneización muy natural para crear un estándar que todos pudieran entender. Fue un mecanismo de supervivencia y cohesión social indispensable. Sección 3. El fenómeno del arcaísmo, preservando el pasado. Y justamente esta consolidación, sumada al enorme aislamiento geográfico, nos lleva al punto central de hoy. Resulta que lo que a los oídos europeos modernos les suena como una variación súper rústica o hasta como un invento raro de América, muchísimas veces es en realidad una pieza de castellano del siglo XVI perfectamente conservada. El libro profundiza muchísimo en esto. Y es que un arcaísmo no es nada más una palabra vieja. Más bien, es una parte del lenguaje que murió o se dejó de usar por completo en su lugar de origen, pero que encontró un nuevo hogar, echó raíces y floreció en otro lado. Como había océanos de por medio y distancias gigantescas, estas formas antiquísimas del idioma lograron sobrevivir casi intactas, totalmente al margen de los cambios que estaban pasando allá en la metrópoli. De hecho, hay una cita de los autores que da en el clavo con el problema central que enfrentan los lingüistas. Nos dicen que clasificar algo como arcaico es bastante relativo. O sea, un término que está completamente muerto y olvidado en las calles de Madrid, bien puede ser la palabra de todos los días que alguien usa para pedir un favor en San Juan o en Bogotá. La vitalidad de la palabra depende 100% de la geografía. Sección 4. Cápsulas del tiempo lingüísticas. Arcaísmos vivos hoy. Vamos a hacer un acercamiento a regiones muy específicas para ver dónde se conservan hoy en día estas cápsulas del tiempo. Son literalmente museos vivientes del habla. Por ejemplo, la investigación documenta el caso fascinante de Puerto Rico. Allá, palabras que en España quedaron etiquetadas como lenguaje exclusivamente de marineros o que de plano desaparecieron, hoy son vocabulario de lo más normal. Estamos hablando de decir gaveta en lugar de cajón, frisa para una manta o el verbo botar en vez de tirar a la basura. No son palabras raras, son el estándar de todos los días. Ahora, si volteamos hacia el norte, al dialecto históricamente aislado de Nuevo México en Estados Unidos, la investigación revela pronunciaciones que a un escritor del siglo de oro español le parecerían completamente normales. Imagínense escuchar escribir en lugar de escribir, o mesmo en vez de mismo. Y es loquísimo notar la pronunciación de fuerza, con una aspiración profunda que viene directamente del sonido de la F latina original.
Hoy a muchos nos suena muy coloquial, pero en realidad es historia pura fluyendo por la voz. Y si viajamos más al sur, a Costa Rica, los autores nos muestran un hallazgo verdaderamente increíble, especialmente entre ciertas poblaciones de mayor edad. Es la supervivencia de la antigua paragoge medieval, o sea, agregarle una e al final a los verbos en infinitivo. Imagínense escuchar llegare en vez de llegar. Es un rasgo que se creía perdidísimo en las brumas de la Edad Media, pero que sobrevivió protegido en las montañas de Centroamérica. Una locura. Sección 5. Entre la tradición y la innovación. Una fusión dinámica. Pero a ver, para tener la película completa es súper importante entender que el español de América no es solo un museo viejo y estático lleno de palabras europeas del pasado. Para nada. Es un organismo vivo. Lo que vemos es una dualidad padrísima en el idioma. Por un lado, tenemos esta estricta conservación fonética de la que hablamos, pero por el otro, hay una integración súper vibrante de palabras que no existían en Europa. Los autores explican cómo términos indígenas como jícara entraron de golpe al vocabulario diario. Y la fusión fue tan, pero tan profunda, que hasta los propios cronistas de la época se confundían. Palabras de origen andaluz como maceta o chinchorro se asimilaron tanto en la vida diaria de América que ciertas figuras históricas llegaron a pensar erróneamente que eran palabras indígenas. Así de entrelazadas quedaron la tradición y la adaptación. Toda esta inmersión en la historia nos deja con una pregunta bastante provocativa para cerrar. ¿Qué tanto de ese pasado distante del siglo XVI fluye en las conversaciones diarias, en la calle, en los mercados, en las casas, sin que siquiera nos demos cuenta? La próxima vez que escuchemos una expresión peculiar en cualquier rincón de las Américas, valdría la pena preguntarnos, ¿estamos ante una simple costumbre local o estamos presenciando el eco exacto de una voz de hace más de 500 años? Piénsenlo. Hasta la próxima. Bienvenido.